Rápidamente los voy a ubicar en el contexto de lo que es la edificación en México, pero sobre todo de vivienda. Y voy a empezar con un dato que es un dato complejo, pero bastante importante. En México hay cerca de 9 millones de familias que hoy requieren vivienda. Ese es un tema duro y es un tema que implica un gran esfuerzo por parte del Gobierno de México. 8.9 millones de familias requieren un hogar. El tema no queda ahí, hay un tema todavía más importante. Cada año se incorporan 500,000 nuevas familias, es decir, aparte de ese déficit de los casi 9 millones, hay 500,000 familias nuevas cada año que requieren familia. El modelo de financiamiento en México ha sido tremendamente exitoso. En los últimos 10, 12 años se ha hecho una cantidad de vivienda que nunca se había hecho en la historia de nuestro país. Años de 800, de 700,000 viviendas nuevas. Y hoy, en épocas complicadas como el 2009, cuando la economía global tiene problemas, en México se edificaron cerca de 500,000 nuevas viviendas. En promedio podemos hablar que alrededor de entre 500 y 800,000 nuevas viviendas se construyen al año en México, se venden al año en México y se financian al año en México. Esto no es menor y es un dato muy, muy importante. Y en ese sentido hemos hecho las cosas bien. Sin embargo, hoy lo que tenemos que empezar a hacer es ir un paso adelante. Ya no es un tema solamente de dotar de vivienda a la gente, no es un tema de financiamientos, es un tema de permitirle a la gente que adquiere la vivienda unas mejores condiciones de vida. A el ritmo que estoy hablando de 500,000 nuevas familias por año, es probable que entre 20 y 30 años de seguir trabajando en México con un ritmo de 800,000 viviendas, 700,000, mínimo 500,000 viviendas por año, entre 20 y 30 años se abate ese déficit habitacional. Esto nos lleva a tres etapas en la parte del sector de vivienda en México. La primera etapa implicaba, y empieza hace aproximadamente 12, 14 años, a dotar de vivienda de manera muy rápida a la gente que lo requería. ¿Con qué afán? Pues con el afán de abatir ese déficit del que les hablé de cerca de 9 millones con las 500,000 adicionales. Tuvimos la suerte de generar un sistema hipotecario bastante sólido, bastante eficiente y con suficientes recursos para poder apoyar la individualización de estas viviendas. Y bueno, esto propició un crecimiento muy rápido del sector y un gran desarrollo urbano, pero no necesariamente el desarrollo urbano que hubiéramos querido. Y ahí empieza la parte de sustentabilidad en la edificación. Este rápido crecimiento de la vivienda, estas rápidas necesidades de crecimiento del desarrollo urbano trae tres efectos. Primero, la especulación y el encarecimiento del suelo. De repente empieza a haber una gran demanda de viviendas, se tienen los créditos y el suelo es escaso y entonces se genera especulación y con ello encarecimiento. Como segundo punto tenemos que aquellos que querían adquirir tierra para construir, pues realmente no lo encontraban más que lejos de los centros de población y aquí empieza un problema grave. Y por último, todo esto trajo costos de infraestructura muy altos. Si el suelo asequible era el suelo que estaba retirado de las ciudades, por supuesto entonces que la infraestructura y los equipamientos iban a impactar en los costos. ¿Qué nos trajo todo esto? Pues nos trajo el crecimiento bastante acelerado de las ciudades en México. Las ciudades en México, como en muchos países de Latinoamérica, han crecido de manera extendida, con los altos costos que esto tiene en todos los niveles, ambientales, económicos y sociales. Hace aproximadamente 3 años, el gobierno federal genera un grupo que se llama Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, GPEDUIS. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que requiere o cuál es la función en esta tercera etapa en la que hoy estamos cursando en México? Básicamente son 4 temas. El primero de ellos se refiere a crear un entorno sustentable. Y cuando hablamos de un entorno sustentable, nos referimos no necesariamente a la parte ambiental, nos referimos a los aspectos sociales, a los aspectos económicos. Y este entorno sustentable, por supuesto, tiene que generar
o articular una serie de reservas territoriales, tanto en estados como en municipios, para que se dé. El segundo punto es definir el crecimiento urbano. Y hoy, los últimos años, el crecimiento urbano en México, como en muchos países de Latinoamérica, se establece por el desarrollador de suelo, no necesariamente por los municipios y por los estados, que son los que lo tendrían que hacer. Entonces eso trae problemas graves. El tercer punto es buscar el aprovechamiento del suelo interurbano. En México, en las grandes ciudades de México y en las ciudades medias en México, hay una gran cantidad de suelo al interior de las ciudades que no se ha aprovechado. Y sin embargo, por efectos del alto costo, pues las ciudades empezaron a crecer y esto generó problemas graves. Y el punto más importante de esta iniciativa DUIS es mejorar la calidad de vida de las familias. Rápidamente, para no extenderme. El grupo está conformado por 11 dependencias del gobierno federal, y estas 11 dependencias del gobierno federal lo que pretenden es que en todos los desarrollos urbanos integrales sustentables, no en los desarrollos de vivienda nada más, sino en los desarrollos urbanos integrales sustentables, se dé la sustentabilidad en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito, muy importante, ambiental. Voy rápido, si finalmente adelante tenemos alguna duda, por favor, lo externamos. ¿Qué son los desarrollos urbanos integrales sustentables? Que es la tercera etapa que yo mostré hace un momento. Bueno, en primer lugar, son áreas de desarrollo. No queremos que sean solamente proyectos de vivienda, son áreas de desarrollo para estados y para municipios. Son motor del desarrollo regional y son finalmente proyectos mixtos, donde toda la edificación, ya sea industrial, comercial, de servicios, las infraestructuras, los equipamientos, tiendan a mejorar la calidad de vida de las gentes. Y una premisa principal es que tiene que haber empleo, tiene que haber conectividad, tiene que haber accesibilidad, tiene que haber usos mixtos, tiene que haber uso importante de energías alternativas, tiene que haber un reuso importantísimo en agua, tiene que darse muchos espacios públicos, liberar espacios públicos que hoy por hoy las ciudades en México y en muchos lugares se están perdiendo, pero sobre todo tiene que tener la posibilidad de mezcla de tipologías de vivienda y de valores de vivienda, para no segregar y no generar problemas de, vamos a llamarle, no nos gusta usarlo, pero finalmente guetos, ¿sí? Entonces tiene que haber mucho dinamismo en esta parte de mezcla de viviendas y mezcla de valores y mezcla de clases sociales. ¿Cuántos tipos de DUIs hay? Son básicamente dos tipos de DUIs. El primero de ellos se refiere a todo lo que son proyectos de redensificación, son proyectos que se echan a andar al interior de las ciudades, donde hay apoyos del gobierno de la República, el gobierno federal, apoyos de los gobiernos municipales y estatales para generar una redensificación inteligente al interior de las ciudades, evitar con ello los altos costos por infraestructuras y equipamientos distantes de los centros de población y sobre todo para aprovechar infraestructuras y equipamientos que hoy ya están ahí y que pudieran